Seguidamente daremos paso a un coloquio a dos con el título El alcohol, el alcoholismo, la rehabilitación y su encuadre social, con el doctor Paco Pascual, Fernando Gil Villa, el catedrático Fernando Gil Villa y la moderadora del coloquio, Aloña Velasco. Subir, por favor, al escenario. Bueno, se trata de intentar diferenciar el alcoholismo con todos sus ismos y, una vez más, una vez que tenemos claro de qué se trata el alcoholismo, saber en qué punto socialmente está la rehabilitación. Y bueno, para eso traemos a un médico que ya es muy conocido entre nosotros, el doctor Paco Pascual, médico coordinador de la Unidad de Conductas Adictivas de Alcoy, expresidente de Sociodrogalcohol, presidente del Comité Nacional para Prevención del Tabaquismo, socio de honor de AERGui y del Alcoyano. Lo del Alcoyano es broma, eso está puesto en el guión. Docente de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, asesor técnico de CARFE, bueno, en fin, muchas cosas. También traemos a un catedrático en Sociología, Fernando Gil Villa, catedrático de Sociología por la Universidad de Salamanca, escritor y poeta, Premio María de Maeztu de la Excelencia Científica, coordinador del Plan Estratégico de la Universidad de Salamanca desde el 2018 al 2023 y un largo etcétera. Es autor de libros como Hechizos de Casa y Luna, 1997, o El meteorito de Platón de este mismo año. Y la moderadora del coloquio, Aloña Velasco, periodista de la cadena SER con 25 años de experiencia en radio y televisión, directora de foros y eventos y docente universitaria durante parte de su carrera profesional. Adelante con el coloquio. Eskerrik asko Idoia. Bueno, mila esker gonbidatzagatik, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri, muchísimas gracias por la invitación. Tenía dos opciones, una, tratar de usted a los invitados. He hablado con José, le he dicho, José, no sé qué hacer. Y me ha dicho, hombre, Aloña, yo creo que les puedes tutear. Así que, doctor Pascual, le voy a tutear. Buenas tardes. Sí, Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, hoy estamos hablando del alcoholismo, pero desde diferentes puntos de vista: el alcoholismo, la rehabilitación, el abordaje, la opinión desde el punto de vista médico, pero también de la socialización, de si ha cambiado o no la óptica de la sociedad, de las personas, de los hombres y mujeres precisamente sobre esta adicción, y de los pasos que se están dando, si estamos avanzando, si no, cuáles son los hándicaps, cuáles son los obstáculos que nos estamos encontrando, cómo nos ven o cómo vemos a las personas adictas. Así que tenemos muchísimas preguntas por delante. Me gustaría empezar con una frase que no es mía y no me la voy a atribuir, pero me gustó mucho. Es de Fernando, que me la contaba ayer cuando grabamos una entrevista, Fernando, y me la apunté y la tengo ahí. Y durante estas últimas 24 horas he ido haciendo la digestión de esta frase porque me parecía que describía muy bien la manera quizás de definir a la persona adicta. Él decía, es un termómetro de la ética, de la responsabilidad hacia el otro. ¿Qué te parece, Fernando, si empezamos por ahí? ¿Sí? Paco, ¿nos das permiso? ¿O? Vuelvo, sí. ¿Vuelves, te parece? Sí, sí. ¿Te llamamos? Fernando, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué es un termómetro de la ética? ¿Por qué debemos considerarlo así? Creo que el tema de la ética en general es un tema que a todos nos preocupa, pero que tendríamos que reflexionar más. Y sin embargo no lo aplicamos a todo lo que lo tenemos alrededor. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad del alcoholismo. ¿Por qué es un termómetro en este caso en concreto? La ética de la responsabilidad significa pensar en el otro, ponerse en el lugar del otro. Si yo bebo, puedo causar problemas a los que tengo a mi alrededor. Luego, si definimos ética, bueno, yo soy un fan de Emmanuel Levinas, que tal vez algunos de ustedes conozcan, que es tal vez el filósofo ético más importante del siglo pasado y que hay que poner al día porque su tesis es muy sencilla. La primera filosofía es la ética, pensar en el otro, que es justo lo que en este mundo pues no tenemos, pero en ningún caso, no solamente en el caso este que nos ocupa, esta reflexión sobre el alcoholismo, sino en general, no nos ponemos en la piel del otro.
Pero en el caso de esta enfermedad, como en el caso de muchas enfermedades, pero en concreto en esta, la gente no piensa en, y vamos a utilizar este término también, víctimas colaterales. Lo que sufre el otro que rodea al enfermo o que rodea a la persona que empieza a ser adicta. Pero ¿cómo van a pensar en otro, en otra? Vengo dispuesta a pincharos un poco, Paco y Fernando, para que os preparéis. ¿Cómo van a pensar en el prójimo o en la prójima si estamos hablando de una adicción? Ayudadme a entender esto. Si es un elemento de socialización en un principio, estamos hablando de un uso para el ocio, fundamentalmente en el primer estadio, en la primera fase. Pero si eso va progresando y una persona se siente dependiente de esa sustancia, Paco, ¿estamos en condiciones de pensar en el prójimo? Bueno, en el momento del consumo no, pero en el momento de no consumo sí que se piensan los demás, a pesar de todo. Aquí tienes a mucha gente que ha tenido consumos de alcohol abusivos y que probablemente el día siguiente, cuando se han levantado, han pensado en lo que estaban haciendo, en el daño que se hacían a ellos mismos, en el daño que hacían a los demás. El problema es que estamos hablando de una sustancia muy adictiva, que el consumo te incita, o la necesidad de consumo te incita a volver a consumir, y en ese momento vuelves a olvidar tu responsabilidad social que tienes hacia los demás. Pero pensarlo se piensa, mientras no vivas bajo el efecto directo y la anestesia. O creemos que el alcohólico no lo pasa mal cuando está bebiendo. Lo pasa mal él, lo pasa mal la familia, y lo pasa mal cuando deja de consumir, porque ahí todavía esto se exacerba más, pensando en la responsabilidad que tenía y no ha podido ejercer. Con lo cual, como son anestesias transitorias, el pensamiento subsiste y el sentimiento de culpabilidad luego a veces les bloquea. No se deja de pensar del todo en los demás. Podéis intervenir cuando queráis los dos, que no parezca esto una entrevista, sino una conversación. Citabas la palabra social. A mí me gustaría preguntaros por eso que introducía al principio, que es la socialización de esta adicción, y sobre todo si ha evolucionado o no el concepto que tiene la sociedad sobre la adicción al alcohol. ¿Qué pensáis desde la consulta y desde la universidad o desde otro tipo de profesiones? Bueno, desde la consulta ha evolucionado porque cada vez es más complicado encontrarnos una persona que tenga una adicción solamente al alcohol. El policonsumo suele ser muy habitual y a veces nos fijamos en el policonsumo de sustancias, vamos a llamar ilegales, que están, como el cannabis o la cocaína, que están muy presentes, pero el policonsumo, la poliadicción o los comportamientos adictivos al tabaco, por ejemplo, que yo creo que es una propuesta que os deberíais de hacer todos, y quiero felicitar a Joséan por esta iniciativa. La salud es todo, y el tabaco también es, el no tabaco es parte de la salud. Pero luego el intentar no cambiar de adicción, ¿no? Y que dejas de consumir alcohol y juegas más, o te gastas más dinero en las tragaperras, por ejemplo. Es decir, siempre se desvía a veces a conductas adictivas que son malas para la salud, ¿no? No solamente la física, sino la emocional. Por lo tanto, esto ha evolucionado porque no estamos hablando, y permitidme la expresión, del borracho de mitad del siglo 50, porque veíamos eso, una figura de una persona que se embriagaba, que llegaba a casa, que tenía discusiones. Ahora estamos hablando de algo más complejo porque nos hemos dado cuenta que ese adicto está, además de perjudicándose él mismo, perjudicando a la familia. Y eso también es muy importante a la hora de tener aspectos preventivos en el entorno, sobre todo familiar, ¿no? Claro que cambia el concepto de la adicción con el paso del tiempo, porque entendemos que no es una enfermedad solamente neurobiológica, sino con un componente social importantísimo que está implicando a todos los que tiene alrededor. Y sin embargo, Fernando me decía estos días que existe una especie, Fernando, corrígeme, de esquizofrenia social, ¿no? O sea, por una parte nos están diciendo que el alcohol es malo, pero por otra parte, al menos yo, me lo estoy encontrando por todas partes. Sí, eso es lo que podemos tal vez entender, grosso modo, vulgarmente, cuando hablamos de socialización, pero la verdad es que es un concepto un poco más complejo y que podemos poner algún ejemplo pues, para que se vea cómo está relacionado. Yo digo que el problema del alcohol es un problema increíblemente complejo
y es un problema que tiene muchos rincones, muchos vericuetos, tiene muchas implicaciones y la gente no lo sabe. O sea, ni siquiera sabe que es una enfermedad, muchos. Pero es que al margen de eso, es que el alcohol es un termómetro, sí, pero es un termómetro de muchas cosas. Voy a poner algún ejemplo breve para que a lo mejor se pueda entender cómo todo el mundo debería reflexionar más sobre eso. Porque no es que sea un problema solo de los enfermos, es un problema de toda la sociedad. Y cuando hablamos de un termómetro, estamos hablando de que a través de ese espejo nos podemos ver todos, también los que no tienen un problema en principio de consumo perjudicial de alcohol. Pongo un ejemplo, la asertividad. Y esto es socializar, porque socializar es educar, pero no educar en la escuela, sino educar en todos los sitios. Cuando alguien te ofrece una copa, a todo el mundo nos ha pasado, y hay muchos chascarrillos sobre eso, el saber decir no. José ha escrito alguna vez algún artículo sobre eso, pero es que eso, tú sabes que hay una terapia de los psicólogos que te enseñan a ser asertivos, a decir no. No a decir no a una copa solo, a decir no en general, porque muchas veces en la vida tú tienes que saber decir no, no quiero esto, no me gusta esto. Si aprendiésemos a ser asertivos, seríamos mejores consumidores. Y hay una cosa que se llama la cultura cívica, seríamos ciudadanos más críticos. Luego fíjate cómo un pueblo en el cual los ciudadanos tengan poca cultura cívica, sepan poco plantarse y decir que no, sepan ser poco asertivos, esa es una sociedad que te está diciendo que probablemente en ese pueblo, en esa comunidad, haya más gente que tenga problemas del alcohol. Claro, Fernando, pero la asertividad tiene mucho que ver con la madurez. Es decir, ¿quién de nosotros, nosotras, que presenciamos, por ejemplo, un caso de violencia de género o de bullying, somos capaces, si el miedo es libre, de alzar la voz y de decir, ojo, eso no? En una situación en la que una persona no quiere tomarse esa copa, en un ambiente en el que casi todo el mundo está consumiendo, se me antoja complicado practicar esa asertividad. Por eso estamos hablando efectivamente de la socialización. ¿Quién nos enseña eso? Eso te lo enseña la cultura. Hay culturas donde es más fácil decir que no y hay otras en que sí. Ejemplo, en la España de hace no mucho, de hace un siglo, si a ti te invitaban o no, hay muchas cosas de José Mota y habréis visto los chascarrillos, los sketches de José Mota. Si a ti te invitaban a un vino y tú decías que no en un bar, es que eso podría ser hasta motivo de reyerta. No sé si habéis visto esta cosa de José Mota de echar unas gordas, que te vengas, que no. Bueno, pues este tipo, ¿no? Porque tenemos que utilizar el sentido del humor para hablar de problemas trágicos como este. Entonces, eso es una cultura. Aquí en España, si tú decías que no a alguien que te invitaba, bueno, es como una película del oeste. Si es que está sacado de ahí, de un pueblo rural donde hay una cierta violencia y donde hay un cierto patrón cultural. No estamos ya en esa España. La gente debería ya saber decir que no. ¿Por qué la escuela no dice que no? ¿Por qué las familias todavía no estamos socializando en eso? Eso es lo que tenemos que empezar a preguntarnos, pero desde luego en esta sociedad ya hay algunos avances. ¿Y por qué no? Pues explícamelo tú, ¿por qué en las familias? Pues es muy sencillo, en las familias hay eso sí que ahí la palabra esquizofrenia es una palabra simbólica, con permiso de Paco, pero no es una palabra real, no es una palabra estrictamente hablando adecuada. Pero en las familias tenemos ahora mismo una hipocresía muy clara que se puede ver no solo en el caso del alcohol, sino en el de la comida. O sea, tus hijos van a la escuela, van al instituto y les dicen, oye, mañana traedme, les dice el profesor, un relatorio con lo que habéis comido y vamos a ver las proteínas y vamos a ver si estáis comiendo equilibradamente. Y los niños lo llevan, pero luego no le hacen caso ni los padres ni ellos. Están comiendo comida basura. Y eso es un cinismo, eso es una hipocresía. Se lo llevan al profesor, le pone buena nota, pero han mentido. Y lo mismo pasa con el alcohol, porque les estás diciendo que no beban, pero luego resulta que tú bebes. Y hay más cosas, yo no quiero ahora abusar, ahora le vamos a hacer la palabra a Paco, pero cuando hablamos de más cosas y de más termómetros, hablamos del ritmo social. Nuestro ritmo social es muy rápido, lo queremos todo ya. Eso se refleja en el modo de la bebida. ¿Cómo bebías antes? Un vino, en un bar, te ibas a otro bar, otro vino, a lo mejor una jota o una canción entre medias, y ahora el binge drink, la bebida del atraco, que es lo que está de moda de los adolescentes, indica un parámetro cultural, un termómetro de lo que estamos viviendo. Todo inmediato. ¿Qué es lo que quiero? Ya quiero el coche, ya quiero el sexo, ya quiero la familia, ya quiero todo ya. Y como lo quiero todo ya, también quiero el efecto del alcohol ya, y entonces me meto el atracón. Por eso digo que lo del termómetro es bastante complejo. Hace muy poquito, Josean publicaba un artículo en el Diario Vasco y cito palabras suyas, hablaba de que la clase médica banaliza el consumo de alcohol.
Paco, aquí te tenemos. Me gustaría saber qué opinión tienes tú sobre la opinión que tus colegas tienen sobre la adicción al alcohol. Opinar de los opinadores, porque al fin y al cabo el que opina eso es porque no tiene una base científica, no es demasiado difícil, porque creo que los médicos tenemos una obligación que es la de estudiar, estar al día y, como decimos en medicina, primum non nocere, antes de que nada no hacer daño. Por lo tanto, no podemos banalizar un consumo que va a provocar una serie de enfermedades, una serie de disrupción en la salud de la persona. Creo que hay demasiados intereses porque puedes encontrar en literatura científica y en revistas de impacto todavía artículos que defienden el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo el vino, como algo saludable, cuando las muestras están sesgadas o cuando el artículo en cuestión está financiado por la propia industria alcoholera, que esto sucedió hace unos años en Estados Unidos. Publicaron un artículo en el que dijeron que cierto consumo, sobre todo de vino, es lo que más ha estado de moda para defender el efecto positivo cardiovascular, que está desmentido 1000 veces, pero cuando se dieron cuenta de quién había financiado el estudio, pues la industria alcoholera había puesto el 90%, ¿no? Con lo cual, ahí hay yo creo que dos fallos. Primero, la manipulación informativa y la utilización de unos médicos que se han dejado utilizar para firmar un artículo con muchos sesgos. Y el primer sesgo, lógicamente, es que hay un conflicto de intereses clarísimo. Y eso debemos de denunciarlo. Debemos de denunciarlo para que los médicos que están en el día a día, sobre todo los médicos de atención primaria, tengan una información real de que determinados consumos de alcohol van a ser nocivos, específicamente en gente mayor, gente polimedicada, pluripatológica, en adolescentes, en mujeres embarazadas y en la población general a partir de ciertas dosis. Yo creo que nadie, en la cultura alcoholófila que vivimos, debemos de estar taxativamente en contra del alcohol. Yo creo que no hay que estar en contra, lo que hay que dar una información real y que esa información emane desde los servicios sociosanitarios. Pero entonces, Paco, y me quiero centrar en Euskadi, aunque tú estés fuera, Sí. ¿debemos pensar que una persona que acude a su médico de cabecera no le está, sé que es una pregunta comprometida, pero te la tengo que formular, no le está brindando el apoyo y el abordaje multidisciplinar que después requerirá necesario precisamente para poner fin a su adicción? Mira, el primer fallo es que para diagnosticar algo tienes que pensar en ello y para pensar en ello luego tienes que preguntar. Ese médico de atención primaria pregunta sobre los... Atención primaria porque es el más cercano. Sobre los hábitos tóxicos de la persona. O si tú vas, por ejemplo, y tenemos un ejemplo muy cercano de una persona que tenemos en terapia, bueno, va con un cuadro depresivo, pregunta por la depresión y no pregunta si está consumiendo alcohol o si tiene hábitos tóxicos o tiene otro tipo de problemas. ¿Qué tratamos, el síntoma o tratamos la persona, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tratar la persona íntegramente y eso es una responsabilidad del médico. Por eso digo que lo primero que tienen que hacer es preguntar. Es que preguntando se solucionan muchas cosas y cuando se intuye que hay algo, no solamente se pregunta a la persona, se puede contrastar la información con la familia si la tenemos a mano y entonces podemos llegar no a un diagnóstico de alcoholismo, sino a intuir que esa persona puede tener un consumo nocivo para su salud de alcohol. Ahí es cuando debemos de intervenir. Luego me dices, ¿y esto desemboca siempre en una atención integral? No. No desemboca en una atención integral porque a veces hay una descoordinación incluso entre los niveles asistenciales. Lo que dice el médico de cabecera luego igual tiene que trasladarlo con algunas patologías a ciertas o a otras especialidades médicas, como a digestivo, a neurología, a psiquiatría. Eso tiene que estar coordinado con una intervención social importante porque hay un deterioro en la conducta de la persona y a veces unas implicaciones laborales o económicas, etcétera. Y además de eso, si conseguimos que ese engranaje funcione, ¿tenemos la solución? Pues todavía no. Todavía no, porque esto no se trata de que la persona deje de consumir una droga como es el alcohol,
sino que se trata de que cambie el estilo de vida, que sea capaz de conseguir la abstinencia y de mantenerla. Y ahí está CARFE y AERGI para poderlo apoyar y poderlo conseguir. Estoy pensando de qué manera AERGI, por ejemplo, está evitando que se tensione aún más la sanidad pública, ¿no? Porque hablando estos últimos días con una persona adicta, me decía, es que en mi historial médico sí que consta que yo tenía una adicción al alcohol. Por tanto, hombre, doy por hecho que por lo menos en ese historial consta, ¿no? Pero efectivamente, por poner en valor el trabajo de las asociaciones, quería decir esto. Tú, Paco, me decías en los últimos días que ha habido un pequeño cambio, no tanto en los avances farmacológicos, como que ahora mismo se piensa más en la recuperación de la persona, más allá de trabajar por la abstinencia de esa persona, ¿no? Eso es un paso muy importante. Sí, yo creo que hay un estancamiento en los avances farmacológicos porque tenemos los mismos medicamentos de hace muchísimos años y los medicamentos nuevos tampoco te aportan una solución más allá de poder hacer una contención de la ansiedad o un poco de la impulsividad, pero no tratamientos específicos para el trastorno de consumo de alcohol. En cambio, se está luchando mucho más en esta integración de la persona en la sociedad, en esta recuperación de la persona como persona y en el entorno en el que vive. Y por eso vuelvo a insistir en que el papel de las asociaciones es importantísimo en esto, porque si no vamos a quedarnos muy cojos a la hora de que tú dices, tensiona la sanidad. Lo que tensiona la sanidad es que a veces los alcohólicos siguen siendo, y vamos a hablar de alcohol, podríamos hablar de otras sustancias. Digo tensiona la sanidad como pueden tensionarla otras patologías, ¿eh? No me estoy refiriendo solo... No, por supuesto, pero lo tensiona en cierta forma porque tampoco se está dando una respuesta. Yo no sé si incluso algunos médicos no se terminan de creer que el alcoholismo es una enfermedad. Claro, es que antes hablabais de los intereses de los médicos, pero Paco, Fernando, pienso, es una pregunta que os planteo, si no habrá una falta de formación entre la clase médica. Falta de formación en la clase médica la hay porque, y lo que está clarísimo y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es que no tiene una formación humanística. Entonces, como no hay una formación, para empezar, la palabra clínica significa estar al pie de la cama del paciente y escuchar, cosa que no hace el médico hoy en día porque está metido dentro de las nuevas tecnologías y lo único que te da es un diagrama con unos parámetros que tú tienes que saber interpretar y te dicen tienes un 0,5 de tal cosa, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso del cáncer lo estamos viendo desde hace mucho tiempo, todo el movimiento de la oncología integral, integrativa y todo el movimiento de la medicina lenta está diciendo que no hay una formación humanística de los médicos. Decías tú antes de que por qué no sabemos decir que no. Pues casi te ha dicho un ejemplo él y yo te digo otro y lo mezclamos de los médicos para unir los temas. Un médico que acepta una mordida de una empresa farmacéutica para firmar no ha sabido decir que no. O un médico que dice está muy bien, usted no fume porque se puede morir fumando, pero luego le ves fumando en la puerta. No ha sabido decir que no. Pero eso lo ve tu hijo, si es el hijo del médico. Entonces, ¿cómo va a aprender la gente joven a decir que no cuando los políticos no saben decir que no y cuando los médicos no saben decir que no? Que son los espejos que tenemos públicos, ¿no? Dejadme que dé algunos datos, ya que estamos aquí en Euskadi estos últimos días. Me he encontrado con algunos que la verdad es que son reveladores. También he encontrado uno positivo que quiero compartir con vosotros. Corregidme si lo veis de manera diferente. El inicio en el consumo de alcohol y tabaco se produce mayoritariamente siendo menor de edad. En el 67% de los casos, las personas que comienzan a consumir alcohol y tabaco tienen menos de 18 años. En el alcohol, y esta es la buena noticia, siempre según datos del Gobierno vasco, la encuesta sobre adicciones que realizaba el año pasado, en el alcohol se ha producido desde el año 17 un descenso, nos dicen desde el Ejecutivo Vasco, acusado en su consumo en menores de 54 años. Y también han bajado las borracheras, lo que se llama consumo intensivo. Son datos, insisto, de nuestra comunidad autónoma. Pero Paco, tú que tienes una visión un poco más global, ¿crees que esta radiografía responde en general a lo que está pasando hoy en día? Es una fotografía muy bonita que no me la creo. Porque si vamos a datos nacionales y extrapolamos, las borracheras, el consumo en binge drinking, como decían Atracón, se ha incrementado, no ha disminuido. El consumo a largo plazo de bebidas alcohólicas, a largo plazo me refiero, si hacemos un longitudinal de las encuestas que hay, ves que la oscilación es de 0,5 arriba, 0,5 abajo, con lo cual lo que hemos hecho hasta ahora ha sido muy pobre, ¿no?
Parece ser que hay una tendencia, bueno, lo que ha cambiado es la forma de beber, ahora ya probablemente el bebedor excesivo regular que decíamos antes, de consumidor de todos los días, que es el alcohólico tipo que conocíamos, probablemente no se ve tanto, porque estamos entrando más en un modo de beber más anglosajón, más de fin de semana, más recreativo, pero eso también es consumo de bebidas alcohólicas y tiene sus daños. Y al final, claro, da igual beber todos los días, da igual beber en atracón, pues mira, el daño puede ser más rápido o menos, pero el daño se hace. Con lo cual lo que deberíamos de definir muy bien, porque tú dices, se empieza a beber antes son menores de edad, pero vamos al detalle. Es que vemos que hay gente que empieza a consumir a los 11 y 12 años. No son la mayoría, pero no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y la edad media de inicio, esta mañana lo comentábamos, dicen, están los 16 años. ¿Para qué encuesta? Para la encuesta de población adulta, pero me voy a la encuesta de estudiantes de secundario y la edad media de inicio son los 14 años. No estamos haciendo bien las cosas. Es decir, vivimos en una sociedad en la que el alcohol es parte de nuestra cultura desde hace más de 10.000 años y no hemos sabido cambiar un poco lo que es la dinámica de relacionar todo lo que hacemos con el consumo de alcohol. El otro día me pasaban una imagen que no era un fake, de hace muchos años, ¿no? De una asociación de alcohólicos que al final de todo, esta tarde se celebra una conferencia, al finalizar se servirá un vino de honor. Yo les daría un mosto de gracia más que un vino de honor, ¿no? Pero es que no tiene sentido. Y probablemente el que escribió aquello, que luego si te lo lees es una rata, no estaba pensando más que en ofrecer un obsequio a los que iban. Mientras no cambiemos este chip estamos metiendo la pata. Bueno, es sentido común eso, ¿no? Más que cualquier otra cosa. El sentido común es el menos común de los sentidos. Cierto, Paco, tiene razón. No, pero las encuestas, perdona, un poco la visión global yo creo que la aportan los estudios sociológicos y las encuestas sociológicas, no hay ninguna duda, no han bajado, se mantienen. Son problemas sociales que se mantienen. El anteproyecto que ha hecho el Ministerio hace unos meses ha dado unas cifras que son las mismas que habíamos sacado nosotros en una investigación nacional en 2007, las mismas. 60%, 15% en el inicio. Entonces, no nos podemos, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las estadísticas. Esto es otro uso que hacen los políticos demagógico. Claro, si a mí me interesa vender que el País Vasco ahora mismo, pues soy un político y digo, mira qué bien lo que estoy consiguiendo, porque es que ahora resulta que me ha bajado el consumo 5 puntos, ha bajado 5 puntos, ¿dónde, cómo, en relación a qué año? Yo tengo que ver la gráfica. Y claro, eso se puede prestar a un uso demagógico, a un uso interesado de los políticos, que es lo que están haciendo con las estadísticas. Todo el mundo puede utilizar la estadística como le da la gana. La verdad es que las curvas, si las miras a largo plazo, no está bajando ese consumo se mantiene, ese consumo es peligroso y cuando se cuelan en las encuestas cuestionarios como el de Audit, que es un cuestionario muy famoso para saber si realmente hay un problema de consumo ya de adicción, te salta un porcentaje que también es importante en los jóvenes y eso desde hace 15, 20, 30 años. Y eso además es que si tú tienes dudas sobre las estadísticas no hay que volverse loco con las estadísticas, yo siempre lo digo, lo que hay que mirar es el patrón cultural. ¿Ha cambiado algo en nuestra sociedad para que la gente esté menos frustrada y beba menos? No, es al revés, ahora hay más frustración, por lo tanto la gente es probable que beba más. Hay más o menos umbral del dolor. La gente quiere olvidarse de las penas más o menos que antes. Tiene muchas penas, pues entonces irá al alcohol. Es una forma de hablar casi metafórica, pero es que es verdad. Tú pones la tele, pones una telenovela y llega la primera escena y me llega una persona y le da una buena noticia. Ah, ¿qué es lo que hace? Se sirve una. Ven, vamos a celebrarlo. Pero llega en la siguiente escena una persona y le da noticia de que ha muerto alguien. Pésima noticia. ¿Y qué es lo que hace? También beber. Entonces, bebes para alegrarte y bebes para olvidarte. En el fondo, bebes para olvidarte de una sensación de frustración, porque vas a decir, vamos a echarnos unas risas, como dicen los jóvenes ahora, vamos a echarnos unas risas, la euforia. Es que te tienes que reír, se supone que porque partes de la tristeza. Es que tu vida no es alegre para que te tengas que echar unas risas. Es que no puedes reírte sin tener que pasar de la tristeza. Es que estabas mal, es que estabas en un modo no triste, y eso es lo que nos tenemos que preguntar. Nuestros estudiantes universitarios, queridas y queridos amigos, en la Universidad de Salamanca y en este país ahora mismo, tienen más que nunca ideas suicidas. Eso lo estamos estudiando.
¿Qué pasa con la ideación del suicidio? No intentan, pero ya lo están pensando. Y esto es alarmante. Ha subido de un 10 a un 30% en los últimos 30 años. Nuestra élite, nuestra crème de la crème, aquellos en los que hemos depositado nuestra esperanza, nuestros queridos hijos universitarios, resulta que en porcentajes del 10 al 30% están pensando a veces que no merece la pena vivir. Ahí hay que mirar. Porque esa gente, a mí me parece normal que lo oiga el fin de semana y se emborrachen o se fentinilen o hagan lo que sea. Es decir, en todo caso tiene una frustración. Y esa frustración es la que está llevando a eso. Las asociaciones son muy importantes. Toda vuestra labor es fundamental. Luego yo si eso, igual hasta cuento una fábula que me parece que es la esperanza. Pero no nos podemos olvidar de que hay una base social de frustración que es la que está llevando a la gente a estas cosas. Y eso ahí es donde hay que incidir. Y ese problema está relacionado con otros. No nos podemos olvidar que el tema del alcohol está relacionado con el tema de la depresión y sobre todo de la ideación del suicidio, que es un tema gravísimo hoy en día. Bueno, a la asertividad igual le podemos sumar la palabra resiliencia para hacer frente a los cambios, ¿no, Fernando? Fundamentalmente entre la gente joven. Por abrir ya la siguiente pantalla, que es la de las soluciones, que no sé si las vais a tener, porque con estas caras que me estáis poniendo y con estos mimbres no sé qué cestos vamos a hacer, pero en cualquier caso, Paco, creo que faltan recursos. Lo sé porque me lo dijiste tú hace un par de días. Voy a hacer un poco mención Sí. a lo que decía Fernando de este proyecto de ley que está ahí. Este proyecto de ley, ¿os acordáis de Mariano Rajoy? ¿Os acordáis que Mariano Rajoy, antes de ser presidente del gobierno, fue ministro del Interior? De esto hace más de 30 años. En Madrid anunció una ley de alcohol y menores. Todavía no ha salido. Y es parte de aquello, es un proyecto que hay ahora que se ha ido guardando en el cajón y se ha ido posponiendo porque hay un miedo, entre otras cosas, a la industria alcoholera. Necesitamos una ley de alcohol, no una ley de alcohol y menores, porque el alcohol está incidiendo negativamente en toda la sociedad. Y con la tibieza y el miedo que tienen los políticos, que ni son asertivos ni tienen resiliencia, nos están tocando los cojones a todos. Así de claro. Porque deberían de poner una solución. Deberían de poner una solución más allá de un papel, meterlo, sacarlo, a medias tintas. Entonces, claro, hablábamos el otro día de recursos, pero es que ni siquiera tenemos un respaldo legislativo suficiente. Luego dicen, no, es que todo lo que es asistencia sanitaria, las competencias las tienen las comunidades autónomas, ¿vale? Pero tú sacas una ley, es decir, hay una ley, por ejemplo, de tráfico que te impide conducir a más de 120, eso se aplica en todo el territorio español, una ley de mínimos, y tú luego, en tu comunidad autónoma, dependiendo de las características, la haces de máximos. Bueno, a partir de ahí, que esto sería algo que iría más allá del tratamiento, que iría hacia la prevención también, hacia el control, hacia la protección de los menores y la protección de la salud de la población en general. El control de la publicidad, fuera ya la publicidad subliminal. A mí el que me salga una marca de Ginebra 00 y un tío dando saltos, yo miro la marca. Y si soy bebedor, miro la marca. O que la selección española de fútbol esté patrocinada por Cervezas Victoria, pues no me parece bien. Es decir, la salud debe de estar al margen y la publicidad debe de regularse sin mezclar cosas, ¿no? Todo esto no está bien regulado. Estamos haciendo las cosas francamente mal. Y además de eso, si vamos a los niveles asistenciales, cada comunidad autónoma tiene una estructura completamente distinta. Es decir, hay recursos asistenciales que dependen de la sanidad pública, pero depende de la comunidad autónoma. Hay otros que lo llevan solamente ONGs. Hay otros que el médico puede hacer una receta, pero en otro no puede hacer la receta y ni siquiera puede pedir una analítica. Y no puedo medir yo, como médico que me dedico a adicciones, si tiene una hepatopatía y tengo que poner más interés porque esto se me puede complicar. ¿Esto creéis que es normal? Necesitamos una legislación que regule todo esto, aunque sea de mínimo. ¿Hay soluciones? Sí, pero pasa por vestirnos por los pies. Si es que esto está bien dicho, porque suena un poco a machista, pero a las mujeres también os vestís por los pies.
Es decir, hay que poner las cosas en su sitio. Esto podría dar lugar a un debate, ¿no? Yo ahora podría decir, sí, ley sí, pero la ley no arregla todo. Porque echa la ley, echa la trampa. Pero pero estoy totalmente de acuerdo con Paco. No se trata de un debate de decir una cosa vale y otra no. Yo creo con él que es muy importante esa ley, estoy totalmente de acuerdo. Es más, sería bueno este anteproyecto que tienen de endurecer es poner el cascabel al gato con los jóvenes, equivale a eso y es positivo. Pero iba a hacer también utilizar un poco el sentido del humor, si te parece, en esta tarde. Entre la fábula y el sentido sí, es que del humor, Fernando. No, tenemos que ser así. Entonces, España somos campeones, creo que lo sabéis, en beber cerveza por habitante del mundo. Somos los que más cerveza bebemos del mundo. Pero también de cerveza sin alcohol. Y es que aquí competimos, no solo en el fútbol, en PISA compiten todos los muchachos del mundo. Vivimos en un mundo de supercompetencia, lo único que queda es la competencia. Entonces vamos a ver quiénes son los que más beben. Qué guay, España, somos los campeones, los que más cerveza bebemos, también sin alcohol. Entonces la publicidad también, en el fondo, está como alimentando eso. Bienvenidos al mundo global en el que todos competimos por todo, también por ser los más alcohólicos y también por ser los que más cerveza sin alcohol bebemos. Bueno, dicho esto, que es un poco en clave del humor, pero que algo funciona, porque significa que aquí todo el mundo compite por todo. Yo diría, se podrían poner muchas más cositas alrededor de la ley, que ha dicho Paco y estaré de acuerdo. Pero voy a poner solo una muy sencilla para no hablar mucho. La escuela. A todos nos preocupa el consumo de alcohol en los adolescentes, nos preocupan los adultos, pero chicos, los que tenemos y los que tenéis sobrinos y los que tienen y tenemos hijos adolescentes, ahí tenemos un gran problema porque ahí es donde se inicia la cosa y es donde estamos preocupados. Oiga, usted haga una educación más entretenida. El mismo problema que explica, la causa que explica el bullying, que no cesa, como el rayo que no cesa, ese bello verso de Miguel Hernández, el bullying que no cesa, tampoco cesa el alcohol, son dos problemas que se han enquistado, endémicos, y en el caso de la escuela yo lo tengo muy claro porque lo hemos estudiado mucho. No es una escuela entretenida, no es una educación entretenida, alegre, que realice a las personas. La gente sale frustrada, todo se puede hacer siempre mejor, todo el mundo está cabreado. Los profesores están quemados, entonces esos adolescentes en los institutos no me extraña que luego el fin de semana se pongan las botas bebiendo. ¿Quieren ustedes que desaparezca el consumo de alcohol? ¿Creen una educación realmente más humana, más entretenida, más compasiva, más que se ponga en el lugar del otro? Justo lo que no está haciendo la educación ahora, que es atendiendo al gran ranking de PISA en el que todos los países competimos, más matemáticas y más lengua. Pero no hay educación sobre las sustancias psicoactivas, no hay educación sobre la muerte. ¿Dónde está la pedagogía de la muerte? ¿Y si se te muere tu padre o tu madre? ¿Sabes qué hacer? No. Nadie estudia la pedagogía de la muerte, nadie estudia la pedagogía de las sustancias, nadie estudia la enfermedad, la vejez. No se estudia ser compasivo y entonces eso yo creo que es uno de los graves problemas. Claro, luego la gente le llegarán a Paco y a lo mejor Paco no, pero otro dirá, haz mindfulness, vete a mindfulness, hazte budista, a lo mejor si te concentras y te relajas, puedes un poco depender menos de las sustancias. Pero yo creo que es que habría que empezar por la educación, beberían menos. Yo, Paco, te preguntaba si había recursos. Tú hablas de hacer más entretenida la educación. Bueno, por aburrirte o frustrarte en el colegio, no todos hemos empezado a beber. Me parece peligroso vincular directamente eso, pero bueno, en cualquier caso, si no hay un interés, os he dicho que os iba a pinchar un poco, ¿no? Si no hay un interés realmente por parte de la clase política o de algunos y algunas políticas, difícilmente podrán buscar los recursos. Lo digo por los intereses que existen con la empresa vitivinícola y resto del alcohol, ¿no, Paco? Nosotros venimos de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Ayer íbamos hacia el aeropuerto y al lado del aeropuerto habían despejado la carretera. Se podía pasar hasta el aeropuerto, nos dijeron que saliésemos con tiempo y al lado estaba todo derrumbado, todo para poder pasar, pero con ramas, con fango, bueno, el desastre se veía parcialmente. Cuando hablábamos de la legislación, hablábamos de unos mínimos. Lógicamente una ley no lo soluciona todo, pero al final, ¿quién da la respuesta? ¿Sabéis quién la ha dado? Las ONGs y la ciudadanía.
que han sido los más importantes a la hora de ayudar, porque si habéis visto la respuesta de los políticos, pues vamos a dejarlo para ver quién tiene responsabilidades. Es decir, esto es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad educativa por parte no solamente de la escuela, sino también de las familias. Es una responsabilidad de retorno social a las personas que han tenido un problema, como vosotros, y estáis ahí intentando ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque al final los que entienden a otras personas son los que han pasado por ahí, los que están sufriendo en compañía de ellos. La fuerza no la tienen los políticos, la tenemos nosotros. Y así sí que se pueden conseguir cosas, pero hay que obligar a que lo cumplan, a que inviertan bien nuestros recursos, y no solamente los económicos, a que no tengamos una demora, que a uno de los que estén aquí se le diagnostique una pancreatopatía, una hepatopatía, y le den una cita para dentro de 8 meses. No se debería de ir al servicio de atención al paciente, se debería de ir al juzgado, porque esa persona se puede morir. Y esto lo deberíamos hacer entre todos. O los ciudadanos nos ponemos más las pilas para buscar las respuestas que necesitamos, o al final, ¿qué somos? ¿Peleles? Y eso lo hacemos. Esa exigencia la hacemos en las urnas a través de nuestro voto, de esa manera presionamos, porque estas personas, algunas de ellas que son adictas, hombre, más no les podemos pedir. Las urnas. Mira, ¿sabes a mí que me suena la palabra urna? A ver. A cuando alguien fallece, lo meten en una urna. Es que no sé si tenemos un sistema democrático lo suficientemente democrático y representativo, porque al final, y no me quejo porque probablemente la democracia sea el mejor de los peores sistemas, ¿no? Pero realmente tenemos la respuesta que buscamos. Lógicamente las urnas pueden dar una respuesta, pero tenemos políticos de altura para tomar decisiones. Pero ¿y entonces qué hacemos? Porque me estáis diciendo que la sociedad tiene que presionar o tiene que hacer. Pinchando, yo te estoy pinchando, pero no acabo de obtener la respuesta. Lo que pasa que, a ver. Aloña, tú tienes tú pinchas, pero si pinchas, entonces deja que nosotros despinchemos. Venga, ojalá, deja vamos. Que despinchemos. Antes ya que has pinchado antes con eso, yo sigo, no lo digo, pero claro, es un poco por alusiones. La educación es que es importante, todo es muy breve, porque antes me has pinchado en eso. A lo mejor tú, en una educación frustrada o en una situación de una educación no muy entretenida y no muy buena, no eras acosadora y a lo mejor tampoco eras bebedora, pero lo que está claro es que hay una relación entre el acoso y una educación frustrante, y hay una clara también asociación entre una situación de frustración y la incitación a la bebida. Eso es un poco lo que queríamos decir. En cuanto a lo de la ciudadanía y lo de la política, ahí sí que yo no estoy muy de acuerdo con Paco, porque yo no confío en la ciudadanía, porque la ciudadanía, yo no veo que la ciudadanía esté haciendo nada. Si la ciudadanía estuviera haciendo algo, estaría aquí esto petado, no estarían solamente la gente de las asociaciones. ¿Dónde está? Antes he preguntado, ¿y quién va a ser en la audiencia? Bueno, pues sobre todo gente de las asociaciones. Digo, pero está abierto a todo el público, ¿se ha hecho publicidad? Sí, todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que solamente vienen aquí los que están concienciados de que tienen un problema, ellos, sus familiares o tal? ¿Y los demás? Si es que los demás también lo tienen. Si es que este es un problema de todos. ¿Por qué no está aquí la ciudadanía? Yo no confío en la ciudadanía, porque lo de Valencia no me dice nada. Obviamente, claro que hay una ola de solidaridad cuando ocurre un desastre, pero ¿y qué ola de solidaridad hay con otros países y con otros desastres? ¿Y con los sufrimientos internos de muchas gentes? ¿Dónde están? Entonces yo no veo mucho que la ciudadanía esté por la labor. Corregidme si me equivoco, pero yo como sociólogo soy bastante pesimista en eso. Y en cuanto a la política, bueno, pues sí, hemos visto movimientos que han intentado, como por ejemplo el 15M, darle aires a eso. Pero ahora mismo estamos en épocas de vacas flacas, chicos, porque el movimiento de Trump, el movimiento de los odios entre la derecha y la izquierda con una polarización terrible. Yo ni lo veo en la política, pero tampoco lo veo mucho. Yo no veo solidaridad en la gente, yo no veo compasión en la gente. Y si la viéramos, no veríamos cómo tratan a los enfermos. Porque yo no veo que la gente trate muy bien a los alcohólicos y a los enfermos.
Y si fuera realmente una conciencia de la ciudadanía, yo eso lo vería de otra forma, y no lo estoy viendo. Yo ahora, como nos estamos pinchando, es verdad que la ciudadanía puede responder en momentos de crisis, como ha pasado con la Dana, porque bueno, nos hemos remangado. Algunos, desgraciadamente, se han remangado simplemente para salir en una foto, porque si no salían en la foto no iban a ayudar, esto también es una realidad. Pero, de todas formas, tú dices, si fuese cuestión de la ciudadanía, esto estaría lleno. Yo no sé cuántos años llevo ya trabajando con alcohólicos y el alcoholismo sigue estando tan marginado que nadie, o muy poquitos, que tienen un problema acuden a estas cosas. Es como algo que no les interesa. Probablemente lo que estamos haciendo mal, pues a lo mejor ahí te tengo que dar la razón. En el tema de la educación, pero la educación realmente en valores, en poder compartir, claro. no de la educación de la IOU y de saber escribir, que es necesario, pero los valores ¿dónde quedan? Si fuésemos por ahí, un movimiento como el 15M, que puede servir o no, pero hubiese sido un referente o un revulsivo, se fue a la mierda con 4 días, con perdón. Sí. Por culpa de los políticos. Por culpa de los políticos, ha quedado un vacío. Porque yo claro. formé parte de ese movimiento. ¿Y qué hicieron los que estábamos críticos? Y en el País Vasco había muchos. Fuera, porque no eras amigo de Pablo Iglesias. Lo siento Claro, mucho, pero pero lo tengo que decir. es así. Hubo muchos que confiábamos en eso, en aquel movimiento, en la Puerta del Sol. ¿Estuvisteis? Porque yo estuve. Sí, yo también. Miles de personas, todos emocionados. Por fin la ciudadanía tenía esto. ¿Y en qué ha quedado? Pues ya lo habéis visto. Había unos que se llamaba Movimiento Crítico y mira dónde acabamos. Y muchos vascos. Gente maravillosa. Pero yo creo todavía en las utopías. El que no cree en las utopías no puede avanzar. Yo también. Y luego pondremos una fábula, pero está fastidiado, bien. está fastidiado. Bueno, tenemos que ir terminando. Tengo apuntado lo de la fábula, Fernando, para el colofón, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, entonces, con esta visión un poco catastrofista que nos han dibujado, no me digáis que no necesitamos algo optimista, por lo menos alguna senda por la que dirigirnos y no ir desnortados para buscar alguna solución. Es decir, tenemos a la clase política de aquella manera, la habéis definido vosotros, no entraré. Tenemos a la sociedad que parece que, según Fernando, no está haciendo mucho y no sé si puede. En este punto, en la educación, mal, y los informes PISA no nos están dando, al menos en Euskadi, demasiados buenos puntos o buena puntuación. El resto de los agentes sociales, no sé si están haciendo algo. ¿Me podéis contar algo positivo que podamos hacer, ya que no lo estamos haciendo? Bueno, a lo mejor yo en la ciudadanía, si dice él, yo me bajo un escalón, sí, pero sí que creo en las ONGs, en muchas ONGs. Yo sí que creo. Creo que hay movimientos asociativos que están dando respuesta, ayuda a vacíos. Es posible, lo que pasa que, chico, yo es que no quiero... Estás desilusionado, coño. No quiero ser... No, al revés, yo intento, es como Schopenhauer, no es que sea pesimista, es que soy realista. Sí, y entonces hay que basar en el realismo. Yo he tenido malas experiencias con algunas asociaciones, no tiene que ver con esta, pero por ejemplo del cáncer, donde hay muchas, hay algunas que son realmente poderosas, que manejan muchos millones, y yo no estoy viendo que tengan una ética, lo siento mucho. O sea, hay grandes ONGs, hay grandes organizaciones, yo tengo que decir, y yo, como a mí no me paga nadie, ni soy político, puedo decir lo que quiera, ¿no? Entonces yo soy muy crítico también con algunas ONGs, algunas organizaciones que en principio no tienen ánimo de lucro, pero que luego en el fondo se comportan interiormente, y cuando tienen pasta, se comportan como unas auténticas organizaciones, bueno, voy a decir, no voy a utilizar la palabra mafia, pero casi. Entonces, tampoco podemos idealizar las asociaciones, querido Pablo. Asociaciones pequeñas que funcionan bien, sí que las hay, perfectas. Y grandes a lo mejor puede que haya Yo en las alguna. Grandes tampoco creo, porque también he visto desmanes. Pero cuando empiezan las burocracias, sí. Eso sí, en las pequeñas. En las pequeñas sí. Hombre, en el día a día, sí. En la cercanía con la gente de su pueblo, de su barrio. Ahí está la esperanza, ahí está. En las pequeñas asociaciones, ahí está la esperanza. Es decir, no tenemos que dejar que sean grandes. Cuando te digan, y no, vente a una grande, no, pequeña. Yo pequeña. Sí. Bueno, a lo mejor hace más una asociación de vecinos que esté comprometida. Una asociación de vecinos. Por ejemplo. Perfecto. No todas tampoco, pero es que sí vamos a... El poder corrompe, ya lo decía, tú sabes la frase, sí, sí. ¿no? Y el poder grande corrompe más aún. Sí, Entonces, señor. pues vamos a hacerlo pequeño, ¿no? Yo vengo de un pueblo, aunque como sabéis soy de Gea de los Caballeros, soy Maño, tú Sí, lo sabes, sí. pero trabajo en la Universidad de Salamanca. Cuando voy a mi pueblo tengo una asociación pequeña donde hay 4 gatos, pero esos 4 gatos a las 5 de la mañana tienen un problema y se levantan de la cama.
y eso no pasa Pues en las entonces asociaciones. no creamos, Eso. no creamos la ciudadanía, vamos a creer en el ser humano por lo menos, o tampoco. Sí, bueno, Bueno, el ser vale. humano, si no creyéramos en el ser humano, No estaríamos aquí, pues eso. no estaríamos aquí. Bueno. Si yo como periodista tuviera que extraer un titular de hoy, me iría cabizbaja. Yo pondría mandacojones.com. Lástima que no se pueda, Paco. Después de la que fábula no te se vas a pueda. ir con la cabeza. Vamos a con la fábula, Muy venga, a ver bien, si va. todos nos vamos un poquito más contentos. Ya. Fernando, cuéntanos esa fábula. ¿Ya? Sí. Pero es el final. Bueno, es que no nos queda más tiempo. Ah, vale. Hala, pues va. Estamos Pues ansiosos. entonces os voy a contar con permiso y con cariño, si me permitís, un pequeño cuento, una fábula que he fabulado y que no está muy completa, pero que puede servir de colofón. Vamos a ver, Fernando. No, completo, pero completo nos no hay vienes nada con en una el visión mundo. catastrofista y encima la fábula no la vamos a terminar. Completo no hay nada en el mundo. ¿No? Pero es una fábula bonita, Venga. que nos puede animar. Érase una vez un pueblo que tenía 100 habitantes. De esos 100 habitantes, 10 se pusieron enfermos, porque ese pueblo era un pueblo que vivía enmarcado en un territorio maravilloso, donde había muchas corrientes de agua y había unas fuentes maravillosas. La gente iba por la calle y encontraba fuentes por doquier, fuentes de colores. El agua era muy rica, la gente la bebía y bebían felices y comían perdices. 10 de esas personas, sin embargo, empezaron a enfermar y vieron que era por el agua. Les empezaron a salir unas esclerociones en la piel y empezaron a tener problemas. Se empezaron a poner malitos y tuvieron que pensar qué estaba pasando con ese agua. Solo le pasaba a 10 de esas personas. Los demás no les dieron importancia, pero esos 10 empezaron a empeorar. Fueron pasando el tiempo y vieron que era por el agua. Paco, ¿qué pasó? Que tuvieron que buscarse la vida. Salieron a ver si había agua fuera de allí, en otro territorio, pero no encontraban ningún agua que pudieran beber sin que se pusieran enfermos. Hasta que un día se fue con su caballo, lejos, a la montaña, se metió en una cueva y descubrió un manantial, después de muchos viajes, y ya estaba exhausto, creía que se iba a morir, pero se la bebió, se despidió del mundo, pero no. A la mañana siguiente se levantó mejor. Se quedó, se repuso, bebió de esa agua, dijo, esto es maravilloso, voy a llevársela a mis amigos si es que viven. Llegó con su burra y unos litros de agua, de esa agua maravillosa que había encontrado tan lejos, y esos 9 amigos suyos, vecinos que tenían el mismo problema, estaban ya moribundos. Les dio un poquito a cada uno, empezaron a revivir, se pusieron de acuerdo con un mapa para ir a buscar el agua. Volvieron, empezaron a mejorar, con ese agua mejoraron. Los otros no les daban importancia, porque decían, estos están enfermos, nosotros no sabemos muy bien por qué es el agua, qué pena, porque el agua es... Nosotros somos la ciudad del agua, vivimos en el agua. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, se fueron a buscar el agua, la trajeron, empezaron a vivir y comenzaron a convivir con los otros. Entonces vivían los 90 y los 10. Los 10 con sus aguas que traían con largos recorridos. ¿Qué pasó al final? Que de repente, de esos 90 que estaban bien, 20 empezaron a enfermar. Era otra enfermedad parecida, también empezaba por la piel y se empezaron a poner malos, y entonces empezaron a mirar a los otros, oye, ¿nos podéis dejar un poco de vuestra agua? Ya me entiendes por dónde voy, ¿no? Más o menos, ¿sí? Y entonces los otros se solidarizaron, pero los que estaban desesperados al principio, y los otros los llamaban los desesperados y los desesperanzados, porque pensaban que se iban a morir y ya no tenían esperanza, fueron los que le devolvieron la esperanza a los otros, que eran los que tenían la esperanza. No sé si me explico porque es un juego de palabras. Entonces, acabando el cuento, justamente aquellos que parecían desesperados y que iban tan mal, donde estaba la desesperanza, fueron los que trajeron la esperanza a los otros. Y los que estaban esperanzados, al final acabaron desesperados y acabaron viviendo los otros. Pues yo creo que realmente, para que veas como un poco también creo en lo que tú has dicho, porque siempre lo he defendido, las pequeñas, vamos a poner simplemente la condición de pequeñas asociaciones, la gente que estáis aquí con el corazón, sois los que estáis dando, sois algunos enfermos, lo habéis reconocido, sois los 10, pero esos 10 os estáis regenerando y la gente lo que no se está dando cuenta es de que se tiene que ver en ese espejo que también están enfermos y que van a enfermar y que van a tener que recurrir a vosotros. Yo creo que la regeneración empieza
por vosotros y que sois la esperanza del futuro, realmente. Bueno, pues con esperanza vamos a terminar. Muchísimas gracias, Fernando Gil, por acompañarnos esta tarde. Paco Pascual, 1.000.000 de gracias. Gracias a todos, gracias a todas.